tema raro, muy raro. La soledad y la oración. Una de las cosas que más escucho yo sobre todas las personas mayores es: Padre, es que estoy solo, no tengo a nadie, estoy solo. Y aquí es cuando yo quiero resaltar dos cosas. Hay una diferencia muy grande entre estar solo y sentirse solo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y para ello me puse a investigar con psicólogos. Tuve una conversación con una psiquiatra de España buenísima. Y esta psiquiatra me remitió a otra psiquiatra y me dijo: escucha esto. Y es como esta psiquiatra nos va relatando lo que pasa en momentos de soledad en nuestra vida y cómo el ser o estar, el sentirse solo o estar solo, activa y desactiva hormonas de nuestro cuerpo. Cómo si nosotros activamos demasiado la hormona cortisol, hay grados de demasiado cortisol que llevan a enfermedades mentales como la demencia y el Alzheimer. ¡Qué fuerte! Pero hay momentos de la hormona de la compatibilidad, de la amistad, de la felicidad, que es la oxitocina. Pero lo que queremos llegar hoy aquí es al balance de: es importante la nivelación. Y para ello vamos a entrar en varios aspectos que he encontrado aquí. Esta palabra, ustedes no se imaginan a uno como sacerdote, sobre todo cuando está enfrentado a los momentos finales de la vida del ser humano. Ese es mi día a día. Y es: Padre, no tengo a nadie, no le hago falta a nadie, ya tengo 85 años, estoy muriendo y no dejé nada en la vida. Tuve 3 hijos, el uno está en Nueva York, el otro está en Londres, el otro está en Tupuntu, y ahora estoy aquí, solo, no tengo nada. Mi mujer me dejó hace como 30 años y fui incapaz de establecer nuevas relaciones. Esa diferencia entre ser y estar es lo que nos lleva a algo bien lindo. ¿Cómo empieza una parte del Génesis? El Génesis tiene una palabra fundamental cuando el Señor crea al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Pero también crea otra palabra en el Nuevo Testamento, cuando el Señor empieza su vida pública y nos dice: y se fue al desierto solo 40 días. Hay una diferencia muy interesante que vamos a entender en la soledad. La diferencia de la soledad del Señor cuando se va al desierto, la diferencia de la soledad de Buda, que se va también 49 días, el Señor se va 40 días, y hay una diferencia de Lao Tse, ese gran líder del pensamiento chino. Y tenemos un autor que a mí personalmente me gusta mucho, y en una de sus obras maestras, Así habló Zaratustra, habla de la soledad, cuando dice que este hombre, Zaratustra, descubre que la demasiada compañía lo hostiga y se va a vivir al bosque 10 años. Pero era tal la locura de Friedrich Nietzsche, que esa locura de esa soledad compulsiva y excesiva
lo dañó. Nietzsche termina loco. Pero el Señor nos enseña algo. La soledad es necesaria. El miedo a sentirse solo se refleja con adicciones. Hay mujeres que cuando el marido las deja, empieza la adicción por las compras, la adicción por fumar, la adicción por el trago, adicción al sexo, adicción a las páginas sociales, y se inscriben en todas las páginas sociales para buscar pareja, Tinder, todas esas páginas que ustedes bien conocen. Y dice, cuando se tiene una soledad enfermiza, hay dos factores. Es una soledad arraigada en la mente que siempre conlleva complejos de inferioridad. ¿Ustedes no se han fijado que hay personas cuyo estado natural es amargado? Su estado puro es: esto no me gusta. Son personas que para cada solución tienen 30 problemas. Son personas donde jamás nada los tendrá contentos. Y hay personas que ante cada vicisitud ven 30 oportunidades. Entonces, esto no se trata de cuando nosotros estamos en la soledad, empiezan los complejos de inferioridad. El que es enfermizamente, que vive una soledad enfermiza, pueden ponerle la firma, maneja muchos complejos de inferioridad, muchos. Cuando uno ve los ancianos, y yo tengo que ver casi todo el día unos 10 ancianos, de ellos 8 ya están inconscientes, pero los 2 que pueden hablar, me hablan de soledad, soledad, soledad. Pero aquí es donde nosotros tenemos que rescatar el tesoro de la soledad. La soledad es un jardín, decía Federico Nietzsche, y al mismo tiempo, cuando uno va a ver el pensamiento de Jean-Paul Sartre, cuando habla de la soledad, uno dice, mire, vamos a empezar con un ejemplo. Había un filósofo, Kierkegaard, no sé si lo pronuncia bien. Si lo pronuncié mal, ustedes tampoco saben alemán, entonces todo está bien. Él tenía una mujer que era su adoración. Era la mujer perfecta, era la mujer 10. Tenía todo perfecto: mente, alma, cuerpo, dedicación, hasta que en un día se le declara. Y era platónicamente su inspiración para su pensamiento filosófico. Kierkegaard es el mayor representante del existencialismo. Y esta mujer cometió un error, lo aceptó. Hay un proverbio que dice: la mayoría de los hombres se declaran a las mujeres como ejercicio. El problema es cuando ella dice que sí, porque ya no sabe qué hacer. ¿Y a Kierkegaard le pasó eso? Ella, platónicamente, era la inspiración de toda su obra literaria. Pero cuando la mujer dijo que sí, que era perfecta, que era linda, que era inteligente, él solo pensó, tiene que haber algo más. Y decidió dejarla y empezar un mundo de soledad en el cual él se quería descubrir a sí mismo. Y aquí vamos a ver por qué dice que la soledad tiene unos efectos biológicos, y cometemos un error al pensar que la soledad se mide por el nivel de compañía. Mire, yo conozco personas que todo el tiempo están rodeados de cientos de personas, pero se sienten
solos absolutamente. Y hay personas que viven solas y buscan la compañía cuando es el antídoto perfecto para compartir. Entonces, dice algo: nunca, nunca, aunque estemos rodeados de personas, llenaremos el vacío espiritual que tenemos. Nunca, nadie va a llenar un vacío espiritual. Por eso las redes sociales y los mensajes instantáneos de hoy nos enfrentan a la paradoja de la soledad. Hoy, cuando el mundo está más conectado que nunca, está más desconectado de sí mismo. Cuando el mundo tiene más información que nunca, ya no sabe qué creer. Porque si ustedes se van a lo que dicen estas páginas sociales, la mayoría de lo que dicen es mentira. Entonces usted ya no sabe qué creer. Porque eso es la estrategia del demonio. Confunde, 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 separa, haz que peleen. Que estén todos reunidos, pero que todos critiquen a todos. Que estén todos diciendo que se aman, pero en realidad se odian. No hay nada más peligroso que un grupo de oración donde todo el mundo se ame, porque ahí hay falsedad. No hay confrontación. Entonces, miren esto. Nosotros tenemos que mirar esto. La soledad tiene efectos biológicos. Activa regiones cerebrales que activan el dolor, la soledad mal llevada. Activan la hormona de la cortisona, que es la que nos mantiene alertas ante peligros. Pero este cortisol permanentemente en nuestro organismo puede causar estragos. El cortisol disminuye la hormona de la oxitocina, que es la hormona de la confianza, de la empatía, de la relación, el establecimiento de lazos afectivos. Aumenta el rechazo y la exclusión. Son de estas personas que ustedes van a conocer y no confían en nadie. Todo el mundo miente. Todo el mundo miente. Entonces, como todo el mundo miente, yo te miro, te escucho, pero no te creo. Pero lo que estoy elaborando en mí es que estoy disparando esa hormona del cortisol que me daña, me impide establecer relaciones afectivas positivas. Entonces, aquí la soledad nos hace, ojo, estamos hablando de la soledad mal llevada, nos hace propensos a sentirnos rechazados. La soledad crónica altera la conectividad neuronal y lo relaciona con la toma de decisiones. Todas las personas con Alzheimer experimentaron en algún momento soledad crónica, pero no porque no estuvieran con nadie, sino porque en su mente se aislaron. Hay un problema en el primer mundo. ¿Qué es el primer mundo? Estados Unidos, la Europa occidental, Japón, las sociedades desarrolladas, en el cual el problema se volvió agudo. Cuando uno ve a la gente en Nueva York, en Manhattan, que salen por miles a las calles, viven en celdas como abejas, solos, se mezclan, entonces si quieren tener sexo, van a un bar, conocen a la chica, se van, tienen sexo, la sueltan, venga el otro, coja a la otra, Son sociedades de autoaislamiento, no son sociedades que te vinculen. Es más fácil crear un grupo social afectivo, positivo, en un pueblito chiquito que en la gran manzana, que en las grandes ciudades, donde todo el mundo no le importa a todo el mundo, donde no me importa conocerte a ti a fondo, sino qué me brindas, qué me das, cómo te uso, para qué me sirves.
Entonces, hay una enfermedad que me descubrió vi en este video, se llama el síndrome del corazón roto. Es un síndrome real. Es una disfunción cardíaca transitoria. Da la sensación de no pertenecer a nada. Cuando perdemos algún afecto, esto hace caer todas nuestras emociones y se dispara el cortisol. Y se nos olvida algo muy importante: el cerebro y el corazón están conectados, íntimamente conectados. Ustedes saben por qué uno dice a veces es que esta mujer o este hombre están somatizando su dolor por la pérdida de ese ser querido. Soma viene de una palabra griega y entonces significa estoy haciendo carne mi dolor, estoy dándole una representación física a mi dolor, estoy poniendo cortisol en mi vida. ¿Sí ven? Nadie les había dicho que cuando ustedes sufren disparan el cortisol, cuando están alegres disparan la oxitocina. Pero aquí hay varios puntos que yo quiero llegar en este momento. La creencia arraigada en la mente nos daña. ¿Por qué? Porque todo el tiempo buscamos sentir. La soledad nos empuja a buscar sensaciones nuevas. Y es cuando entramos en los vicios, en las adicciones. Pero el verdadero alivio se encuentra cuando establecemos conexiones significativas de amor. No hay otro. ¿Cómo podemos disfrutar de la soledad? Se han descubierto dos maneras. Se las voy a decir al final. No quiero que se pierda la emoción. Hay una caricaturización en la cual al sabio lo representan como un hombre en la montaña mirando las nubes, bajando la mirada y mirando la hormiga y aprendiendo de la hormiga. Eso es una caricaturización de la soledad. Y dice, ¿qué es lo bueno de la soledad? Y aquí empezamos, vamos a decir qué es lo bueno y qué es lo menos bueno. El filósofo Michael de Montaigne decía algo bien interesante. No es que el sabio no pueda vivir contento en cualquier lugar, ya sea solo o en medio del gentío de un palacio. El sabio soportará el gentío si es necesario, pero si depende de él, escogerá la soledad. No vemos la soledad como el ocio, por ejemplo, esas maratónicas sesiones de ver en un solo día todos los capítulos del episodio de la nueva serie de Netflix. Porque dígame, ¿quién aquí no se ha sentado a ver solamente un capítulo a las 8 de la mañana de una nueva serie y no ha terminado a las 12 de la noche viendo los 35 capítulos y usted lo único que ha hecho es se levanta al baño y viene a comer, pero sigue con la serie? Esa no es la soledad de la que nos referimos. Eso se llama una soledad pervertida del ocio. Entonces, cuando empezamos a entablar eso, la soledad de la que hablamos es aquella que me permite un diálogo conmigo, un diálogo en el cual descubrimos que lo público termina donde empieza mi elección por la soledad. Yo tengo que elegir la soledad, pero tengo que elegir, y aquí viene parte de la primera parte,
de la solución a la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué la soledad? Porque yo quiero terminar toda esta charla en la oración. ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Cómo me siento? Jean-Paul Sartre tenía una frase que a mí no me gusta. Él decía: el infierno son los otros con los que tengo que vivir. Qué fuerte, ¿no? Cuando no hay amor, todo otro se convierte en un infierno. Cuando no hay amor. Porque usted puede haberse casado enamorado o enamorada. Usted puede decir: no, esta era la persona con la que iba a compartir. Pero a los 6 meses el amor voló y usted se puede sentir en esa relación total y absolutamente solo. Eso se llama poner las canastas en el otro. Las canastas de tu felicidad nunca pueden estar en el otro, solo pueden estar en tu relación de amor con Dios, que te presentará el otro con amor. Entonces, ante la mirada del otro, y este es el problema de una sociabilidad mal llevada, ante la mirada del otro nos sentimos analizados, juzgados, afectados. La prudencia es un ser que se adapta al entorno. En la soledad nadie nos juzga, nadie nos critica. Pero tenemos estas personas que están todo el tiempo buscando con quién voy a vivir, a dónde voy a ir a comer, con quién voy a desayunar, con quién voy a ir al cine, con quién voy a ir a cenar, con quién voy a salir, con quién voy a ir al centro comercial, pero son incapaces de estar solas. Esas personas están enfermas y no lo saben. ¿Por qué? Porque no han descubierto la belleza de la soledad, la belleza de encontrarse a sí mismo. Entonces, vamos a ver, cuando yo descubro quién soy yo jamás podré saber quién soy yo en medio de la gente. Solo lo sabré cuando en realidad elijo un día. Hoy quiero estar solo, por elección, pero en ese solo quiero meditar, quiero contemplar, quiero analizar. Hay personas que viven en un amargue permanente. Esas no tienen que buscar la soledad, ya viven en ella. Pero el verdadero sabio es el que busca cada día momentos de soledad. Cada día, eso no es una vez al mes ni a las... Cada día. Porque en ese cada día yo empiezo a ver dónde es el mejor lugar de soledad para un católico. La capilla del Santísimo. Porque en ese momento hay un diálogo con el ser ontológico que tiene todo. Ontológicamente, el ser, como decía San Agustín, siempre va a buscar a su creador. Y su creador le va a enseñar quién es él. Sócrates lo decía: conócete a ti mismo. Pero es que el Señor te dice: contémplate a ti mismo. Por eso hablábamos alguna vez de la oración meditativa y de la oración contemplativa. En la meditativa yo medito la palabra del Señor, yo le hablo al Señor. En la contemplativa espero que me responda el Señor. Entonces, aquí entramos también en una fase en el cual tenemos que darnos cuenta que una exagerada vida social condiciona lo que debo pensar y lo que debo sentir. ¿Por qué las grandes marcas tienen éxito? Porque es que yo ya no razono, porque es que yo ya no pienso, porque yo veía el otro día una entrevista que le hacían a unas mujeres
curiosamente en Beverly Hills, que ellas pagaban $35,000 por un bolso y tenían que esperar 1 y 2 años para que se lo entregaran. Yo vi bolsos muy bonitos que no llevaban Hermès. Y esta mujer lo va a sacar 2 veces al año en una fiesta. ¿Qué problema hay ahí? Que esa mujer, puedo apostar que se la pasa de cóctel en cóctel, de fiesta en fiesta, buscando compañía, pero siempre una compañía vacía, buscando completar algo que la otra me envidie. ¿Se acuerdan de ese comercial colombiano que decía, envidia es mejor despertarla que sentirla? Pues la que condena más es la envidia que haces despertar en el otro. Entonces, un hombre que vive solo puede convertirse, decía Schopenhauer, se puede convertir en una bestia o en un Dios. Pero en el concepto de Dios no como la deidad creadora, sino como alguien de sabiduría. Para alcanzar la sabiduría debemos desarrollar las virtudes éticas. Por eso necesitamos al otro. La virtud de la caridad. Necesito yo, un pobre, para yo poder ejercitar mi virtud de la caridad. Yo solo no la puedo ejercitar. En estos días hablaba con una amiga y me decía, es que yo no le tengo paciencia. Es que la virtud de la paciencia se ejercita cuando el Señor te pone a esa personita insoportable. Ahí es cuando ejercitas la virtud de la paciencia. De otra manera, solo no la puedes ejercitar. Es que yo me tengo paciencia a mí mismo. No me desesperes. La virtud de la amabilidad y de la sinceridad. ¿Saben cuál es el problema que estamos viviendo hoy? Que ya no somos sinceros con nosotros mismos. Dejamos que lo social condicione lo que yo debo creer para ser aceptado socialmente. Piénselo. Lo social me condiciona. Lo social me lleva a hacer aún cosas que no quiero. San Pablo decía, ¿por qué termino haciendo lo que no quiero? Ahí hay 2 cosas. El Señor en esos casos te pone a ejercitar la virtud de la fortaleza, la virtud de la pureza. Es que la virtud de la pureza no se ejercita en la carencia del deseo. La virtud de la pureza se ejercita cuando aparece la tentación de la lujuria y yo la supero. Si no hay tentación de la lujuria, no puedes decir que eres puro, porque no has sido sometido a la prueba de la lujuria. Hay un dicho que dice, la ocasión hace al ladrón, ¿cierto? No, la honradez se ejercita cuando tengo la oportunidad de robar sin que me vean, sin que nadie se dé cuenta. Ahí tengo que ejercitar la virtud de la honradez. Esto parece un rompecabezas de diferentes piezas, pero cuando terminemos se darán cuenta que sigue siendo un rompecabezas. ¿Por qué tenemos que desarrollar las virtudes de la ética? Porque necesitamos al otro para desarrollarnos moral y espiritualmente. Jesús se fue 40 días al desierto a orar. Cada vez que él iba a tomar una gran determinación, ustedes van a ver en todos los evangelios, y el Señor se fue a un monte solo a orar.
Y el Señor se fue al desierto solo a orar. Y el Señor se fue a un lugar solitario solo a orar. Y el Señor se escapó de la multitud y fue afuera de Jerusalén o de Belén o de Cafarnaúm a orar. Siempre oró en la soledad, no en la mitad de la gente. En estos días asistíamos a una hora de adoración que es muy bonita, muy bonita. Canta todo el mundo es lindo, todo el mundo es bello, las voces, la guitarra, el sonido, la iglesia, muy chévere. Pero ¿hay la posibilidad de un verdadero encuentro con el Señor? No, es que no puedo ir solo al Santísimo porque me aburro. Entonces busco la compañía. Pero ¿sabe qué? Es bueno, porque el Señor permite que a través de esta sociabilidad falsa tú descubras algún día solo el Santísimo. Hoy voy porque es que el grupo es cool y porque después vamos a cenar todos cogiditos de la mano y porque aquí nos queremos todos y te amo. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está el nieto? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está la segunda esposa? ¿Cómo está la tercera? Y todo el mundo se ama. No estoy diciendo que se ama. El Señor utiliza todo para acercarnos a Él. Siempre Él va a utilizar lo frívolo, lo lejano, va a utilizar todo. Que hoy vamos a ver en el Evangelio cómo el Señor utiliza todo eso. En el Evangelio de hoy dice: una soledad mal llevada hace que lleguemos, como decía la filósofa Hannah Arendt, decía, nos lleva a un totalitarismo dictatorial. Es que yo sé lo que es bueno. Sobre todo, esto ocurre ya mucho, no estoy diciendo que aquí nadie sea de esa época, hace 40 años. Estos padres que eran ¡buah! Y aquí se hace lo que yo digo y punto. Eso es una especie de sociabilidad mal llevada, porque nos lleva a un totalitarismo y el totalitarismo anula la posibilidad de la autocrítica. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todos estos conceptos? Es porque si yo abandono a mi ser interior, me alieno al mundo y me alejo de los momentos donde me puedo descubrir. La única manera donde yo me puedo descubrir es en los momentos donde estoy solo. Busquen en su casa siempre un lugar que les produzca una paz, donde ustedes se sientan 30 minutitos solos. Miren, los grandes pensadores de la humanidad, Einstein, los grandes filósofos como Aristóteles, Platón siguió a Sócrates, Aristóteles siguió a Platón y ellos se enseñaban. Y es unos pensamientos entrelazados que uno dice, ¿era que estaban todos cogiditos de la mano? No, acudían a la soledad. El Señor regala la sabiduría, es en su relación de oración profunda de la soledad. Orar en grupo es bueno, chévere, muy chévere. Hacer el rosario así en grupo es bueno, muy bueno. Pero primero hágalo solo, primero ore solo, primero establezca la relación con el Señor y luego empezará a disfrutar los grupos de oración. Pero cuando yo, por huir de la soledad, busco grupos de oración, no estoy haciendo nada. Porque lo que tengo que establecer es mi relación personal con Dios. Personal quiere decir yo, mí, me, solo. Yo solo con el Señor. Y a eso le tenemos pánico. Porque no queremos descubrir en realidad quiénes somos. Nos daría miedo descubrir quiénes somos. Las conclusiones son muy bonitas.
Tenemos que tener equilibrio en la soledad. Un equilibrio que nos lo muestra el mismo Señor Jesús. Jesús no se quedó en el desierto después de los 40 días. Inmediatamente vino y eligió sus 12 amiguetes. Mire que él sabía que Judas lo iba a traicionar, que Tomás lo iba a negar, que Pedro era un cabeza dura, que muchos no le creerían, pero los eligió, aún sabiendo su dolor. El Señor estaba dando la posibilidad de que cambiaran. El otro día hablábamos con mi hermano, me decía algo bien interesante que me quedó sonando. ¿Ustedes saben por qué el Señor no le contestó nada a Herodes? Porque él, como Dios, sabía que ahí no había nada que hacer. Pero el Señor sabía que en sus discípulos todo estaba por hacer. Y eso solo se descubre en la relación personal de cada uno con el Señor. Por eso les hice este recuento de la soledad, esta especie de el equilibrio del ser humano, que es un ser social por naturaleza, necesita la soledad de la reflexión. Tenemos que encontrar cuál es la justa medida de la soledad y debemos estar atentos a lo que nuestro corazón nos dice. Mira, hay un consejo: reconecten con los amigos del pasado. Muchas veces tú le haces un balance a la gente y dices, mire, el grupo de amigos que hoy tengo, y yo ya tengo 62 años, tengo un grupo de amigos que yo pueda decir lo conocí hace 40 años, 30 años, 20 años. Nosotros nos estamos reuniendo aquí hace 8 años más o menos, por lo menos yo voy a completar 8 años. Y hemos creado un grupo de amigos, pero decir tengo amigos de hace 20 años, quizá las 4 familias que empezaron esto, pero ¿se dan cuenta que hemos dejado ciertos amigos en el tiempo y en la distancia? Uno de los consejos para vivir una sana soledad: reconéctense con sus antiguos amigos, pero sobre todo, reconectarse con esos parientes que por una pequeña disputa nunca más volvimos a llamar. Eso es una sana soledad. La reconexión. No llenarnos de un ocio vacío, no llenarnos de Netflix, por decir algo, no llenarnos de Instagram, no llenarnos de Apple TV, ¿por qué? Porque no nos sabemos controlar. No sabemos controlarnos. Nadie que hoy prenda Instagram puede decir que va a ver 5 minuticos y luego se va a poner a orar. No existe. El que me diga eso es un mentiroso. Punto. Porque yo escucho todo lo contrario en un 100%. La mejor manera es como, mire, ayer estaba en esta adoración y había una chica enfrente, en la adoración, y yo veía que cada rato ella hacía así, pero cada rato era enfermizo, por lo menos una vez por minuto. Fue incapaz de desconectarse de su celular, hasta que yo, claro, chismoso, me asomé qué era lo que miraba. El celular. Cuando el Señor nos llama a una soledad constructiva, te está diciendo: desconéctate del mundo, desconéctate, pon el celular en el garaje y ojalá tu habitación esté en el 3er piso, ponlo allá, porque es que Él quiere que en nuestra soledad, para conocernos a nosotros mismos, nos desconectemos del mundo y nos conectemos con Él. Ahí empieza el crecimiento espiritual.
en la verdadera relación y en la verdadera conexión con el Señor. Y yo les dejo como unas preguntas para llegar al autoconocimiento. Entonces, las dos soluciones, la principal es, primero, conectarse. Me voy a conectar para una sana soledad, para establecer relaciones verdaderas de amor con los amigos, que sean constructivas. La familia te la impone Dios, los amigos los eliges tú. Cuando uno ve estas personas que solo tienen un amigo, y el amigo se va y se quedan flotando, es peligroso, porque la exageración en la introspección también es peligrosa. ¿Ustedes no se han dado que los grandes genios tienen problemas de relaciones? Exageran en su soledad. Pero hay que encontrar, primero, la primera solución, un equilibrio en la soledad. Y ese equilibrio está en la conexión. Pero les voy a dejar unas preguntas. Lo segundo es llegar al perfecto conocimiento de sí mismo. Es conócete a fondo. Miran, háganse estas preguntas hoy cuando lleguen a la soledad de su habitación. ¿Qué me apasiona? De verdad, yo estoy yendo a muchas reuniones sociales para embotar mi tiempo, o no he descubierto en realidad qué me apasiona. ¿Qué te hace sentir vivo? Ayer hablaba con una amiga. Los gustos. Por ejemplo, una amiga se compra un carro X, la otra le dice, no, está bonito, pero no es mi gusto. Pero ¿sí ven? Si tú quieres tener en lugar de un carro un helicóptero y te lo puedes dar, lo compras. Y si en lugar quieres tener una patineta o una moto, pues disfrútalo. Y si tienes la posibilidad, mejor. Pero no comprar la marca o el vestido o el bolso. Disfruta el momento tuyo. Cuando yo llego a la soledad y entonces empiezo que esto es muy importante, ese yo que me castiga, ese yo que yo siento a toda hora que no es mío, ese yo que me estoy censurando a toda hora, es que claro, hice esto, qué bruto que soy, ¿cómo lo fui a hacer? No, acuérdense que tenemos que tener un yo misericordioso, pero crítico, que nos saque del hueco, no que nos hunda más. Otra pregunta que esta psicóloga hacía, que era muy bueno: ¿en qué momento pierdes la noción del tiempo? ¿Ustedes sabían? Cuando ustedes se meten a Netflix a hacer maratones de series, perdieron la noción del tiempo. ¿Quién ganó y quién perdió? Hay una amiga que me decía que ella había visto 3 veces una serie X en Netflix y cada una tenía como 35 capítulos. Y luego me pregunta, padre, ¿por qué no tengo novio? Creo que no vale la pena responder. ¿Qué crees? En la soledad vas a entender esa pregunta. ¿Qué crees que es lo esencial en tu vida? ¿Qué es esencial en tu vida? No, es que a mí me gusta la jardinería, pero claro, van a creer que yo voy a ser medio raro si me dedico a cultivar florecitas. Pero si te gusta, si te hace pleno, si te llena, ¿qué momentos han dejado huella en tu vida? Son preguntas para hacernos. Cojan un cuaderno y respondan a estas preguntas. ¿Qué obstáculos internos te impiden avanzar en el logro de tus sueños?
¿Cuáles son? Mire, son más los obstáculos que me impongo. Y aquí viene, ¿cuáles son tus sueños más profundos? Pero si a todas estas preguntas, ¿qué legado le vas a dejar a tus descendientes? ¿Dónde se manifiestan tus talentos y habilidades? Y la más importante, ¿dónde hayas paz y serenidad? Cojan y respondan esas preguntas, pero pónganle un común denominador. Relación con Dios en la oración. Cuando yo puedo responder a todas estas preguntas y mi común denominador es el Señor, ¡bimba!, lo logramos. Pero cuando yo tengo que responder estas preguntas y honestamente en ninguna de ellas juega un papel importante nuestro Señor Jesús, ahí es cuando de verdad estamos entrando en la soledad enfermiza. Busquen momentos de soledad cada día, ya sea en la casa, ya sea en el parque, ya sea en la playa, pero cada día. Y analicen, hoy tengo 20 años y mi vida es un fracaso. Todos los adolescentes piensan eso. Solo quieren diversión, diversión, diversión y diversión. Pero como no tienen el dinero para esa diversión, mi vida es un fracaso. Y cuando tienes el dinero, ya no tienes las ganas, las energías o el tiempo. La crueldad en la vida. De joven quieres comerte el mundo, pero no tienes cubiertos. En la mediana edad tienes con qué comerte el mundo y tienes los cubiertos, pero no tienes tiempo. Y ya viejo, tienes todo el tiempo, pero ya no tienes ni ganas ni cubiertos. La oración en soledad es el eje fundamental de la vida del cristiano. Tenemos que buscar en el Santísimo esa relación con el Señor. Si no puedes ir al Santísimo, crea un lugar en tu casa, en el jardín, en el garaje, donde quieras, donde puedas establecer un lugar de reflexión y un lugar donde la primera parte sea una oración de meditación y la segunda parte deja que el Señor te responda, porque ahí vas a entender la contemplación. Sin oración no hay relación. Y la oración necesita, grita y ansía tu momento de soledad. Y en tu momento de soledad, cuando te has llenado de la sabiduría del Señor, es cuando puedes salir a compartir ese amor con el otro. Porque necesitamos un equilibrio en el cual yo vivo mi soledad para buscar la sabiduría del Señor. Pero cuando ya la he conseguido, voy a buscar al otro para decirle al Señor: Señor, aquí estoy para mostrarte que yo puedo amar a mi prójimo, a quien veo. Porque si yo amo a quien veo, puedo demostrarte que puedo amarte a ti, a quien no veo, pero que sí siento en mi corazón. La soledad es vista así, como un tesoro. Tengo que llevar la soledad al grado en el cual me alimente profundamente, pero es una soledad de oración, de relación y de entrega al Señor.